Como ya se informó, se va a mantener congelado en $400 el salario básico unificado para el 2021. Sin embargo, va a haber compensaciones económicas para quienes reciben el sueldo mínimo y para los que perdieron su empleo. Ese es el tema de hoy en nuestra entrevista. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro de Trabajo, Andrés Ich. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Ministro, la canasta familiar en octubre se situó en $710.74. Y como ya lo dije, pues el salario básico unificado para el 2021 se va a congelar y quedará en $400, lo que significa una brecha del 178% en relación con el costo que tiene la canasta básica. ¿Cómo se puede enfrentar esta brecha en relación con el costo de la canasta, como lo he dicho? ¿Cómo puede la ciudadanía enfrentarlo ahora? Si bien se van a dar estas compensaciones, la brecha es muy grande. Es importante la pregunta, Gisela, porque hay que contextualizar lo que nos dice la ley. Uh-huh. Por un lado, tenemos una norma que nos pide caminar hacia cubrir adecuadamente la canasta familiar básica. La canasta familiar básica, de acuerdo al INEC, está compuesto por una serie de productos: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, etcétera, y esa canasta está fijada en $710. Por otro lado, lo que también indica el INEC es que el cálculo se tiene que hacer alrededor de 1.6 perceptores, es decir, una persona en el hogar que gane un salario completo y otro de los cónyuges que gane al menos la mitad y un poquito más. Sin embargo, sabemos que eso es para un estándar mínimo y por lo tanto lo mínimo indispensable. Y lo importante es que los ecuatorianos puedan tener un camino de crecimiento y de oportunidades. La otra norma que tenemos que tener claro es lo que nos dice el Código del Trabajo. El Código del Trabajo nos dice que la variación de los salarios se establece dependiendo de, uno, si es que hay un acuerdo entre trabajadores y empleadores, que lamentablemente no hubo, y en segundo lugar, si es que no hay ese acuerdo, aplicando la variación de la inflación para el próximo año. Por la crisis económica producto de la pandemia, esa variación para el próximo año es negativa. Por lo tanto, el Código del Trabajo no permitía un incremento aplicando esta fórmula, aplicando esta norma. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno nacional? Entendiendo que los ecuatorianos están pasando por una situación muy dura, ha planteado una compensación para esos ecuatorianos que ganan el básico y que no van a recibir un incremento por esta norma del Código del Trabajo, compensación que se pagará en una sola vez en el mes de enero del próximo año. Al mismo tiempo se ha planteado una compensación para los ecuatorianos que, habiendo tenido un contrato de trabajo, habiendo estado afiliado al IES durante la pandemia, perdieron ese trabajo y no lo han recuperado. Esa es una compensación distinta que también se va a pagar a comienzos del próximo año. Sin embargo, creo que la conversación tiene que ir mucho más allá, porque la herramienta, ¿no es cierto?, de política pública, que es el salario básico, ayuda a una parte pequeña de la población. Apenas el 4.8% de los ecuatorianos ganan el básico. Tenemos el resto de la ciudadanía que o gana más y que por lo tanto no se beneficia de los incrementos al salario, o que gana mucho menos. Y eso se debe sobre todo a la informalidad, que es un problema estructural que tiene el país y que lo hemos conversado en este espacio en alguna otra ocasión. Esa informalidad lo que está haciendo es que los ecuatorianos tengan condiciones inferiores a las que se tendría ganando el salario básico, que por ejemplo las mujeres tengan también condiciones sumamente graves de acceso al mercado formal de trabajo, condiciones difíciles porque sus remuneraciones no solamente que están debajo del básico, sino que también están por debajo de lo que ganan hombres en su misma posición o en sus mismas ocupaciones, y que además tengan bloqueado un camino de crecimiento profesional. Por lo tanto, atendiendo también estas necesidades de reforma estructural, es que se están planteando algunas políticas adicionales. La semana anterior se anunció el lanzamiento o la presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea para impulsar la economía violeta, que genere incentivos tributarios para nuevas contrataciones de mujeres, la posibilidad de compartir
permisos de maternidad y de lactancia, la posibilidad también de incentivar la contratación de mujeres en algunos sectores donde tradicionalmente solamente han estado ocupados por hombres, por ejemplo, el sector de la construcción, algunas carreras vinculadas a estudios de ingeniería, y donde las mujeres podrían tener ingresos importantes, esto a través de generar incentivos con educación dual. Por lo tanto, son varias las cosas que tenemos que hacer, y todo esto en consideración a las dificultades que han pasado los ecuatorianos en este tiempo, y sobre todo las dificultades que tienen tanto los ecuatorianos que están desempleados como aquellos que siguen en la informalidad. Ministro, ¿me puede explicar qué efectos a mediano o a largo plazo podría tener este tipo de, digamos que son beneficios para aliviar la economía familiar? En cuanto justamente a la economía familiar, ¿cuáles van a ser esos efectos que se espera tener a mediano y largo plazo con estas medidas? Como la compensación, como los temas que acaba de mencionar en cuanto al trabajo de la mujer. Las compensaciones son importantes, pero no podemos olvidarnos que son compensaciones emergentes por las circunstancias que vivimos ahora. Lo realmente de fondo es cómo logramos generar nuevas plazas de trabajo, cómo logramos que esas plazas de trabajo se mantengan en el tiempo y que además los ecuatorianos que acceden a ellas puedan crecer, que no se queden estancados en un nivel de entrada al sector productivo. Para eso hay que quitar barreras. Parte de la informalidad se da porque hay más incentivos de la informalidad que la formalidad, sobre regulaciones, costos excesivos, hay una serie de condiciones. También hay que generar incentivos a la formalización, que sea un mejor negocio ser formal, que sea un mejor negocio estar dentro de la ley que fuera de ella. Para eso, parte de las reformas estructurales que se tienen pensadas tienen que ver, por ejemplo, con cómo mejorar la jubilación patronal, que se ha convertido en un incentivo a los despidos. ¿Cómo vamos, en conjunto con estas políticas que había mencionado, para fomentar el ingreso de las mujeres al mercado formal de trabajo, cómo vamos a ayudar a los jóvenes también a tener ese camino de acceso mucho más fácil? ¿Cómo vamos a incorporar ya de manera permanente en la legislación las modalidades contractuales que hemos visto que funcionan mejor? Y sobre todo, ¿cómo vamos a generar nuevas herramientas para que los ecuatorianos, a través de capacidades nuevas, puedan enfrentar el mundo del mañana? Los nuevos puestos de trabajo, las nuevas exigencias, y competir de una manera adecuada con empleos que paguen bien. Ahora, ministro, ¿qué opina usted respecto a lo que han dicho algunos analistas, e incluso lo dijo acá también el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, respecto a las decisiones que acaba de tomar el gobierno? Por un lado, Patricio Alarcón dijo que la decisión fue acertada de mantener en $400 el salario básico unificado por la situación crítica que están atravesando las empresas en el país, pero por otro lado dijo que la decisión de dar estos beneficios, estos bonos por única vez por parte del gobierno a las personas que se han quedado sin empleo, o a las personas que reciben $400 de sueldo básico, pues es equivocada, que es una decisión que se tomó de manera política, sin pensar siquiera en el tema del beneficio, puesto que la crisis incluso del Estado es muy grande también. Yo creo, Gisela, que junto con generar oportunidades, también tenemos que ser solidarios. Es probablemente más fácil hablar desde la comodidad de un ingreso alto que desde la situación y realidad que viven la mayoría de los ecuatorianos. Aquellas personas que perciben el salario básico, o aquellas que todavía no han logrado recuperar su plaza de trabajo, sin duda sentirán estas ayudas como un alivio. Además, todos los estudios nos demuestran que transferencias monetarias bien orientadas son una ayuda importante, por ejemplo, para mantener niveles de escolaridad, para evitar que los hijos dejen de trabajar para tener que buscar un sustento. Son importantes también para ayudar a sostener el tejido social, y son importantes para, por ejemplo, ayudar a prevenir también enfermedades, porque el tener ese ingreso adicional ayuda a tener ciertos niveles de contingencia o de control. No son una solución de fondo, sin duda no lo son. Las soluciones de fondo solamente pueden venir cuando el esquema laboral en el país se haya transformado lo suficiente como para que los ecuatorianos tengan una serie de oportunidades para escoger un trabajo bien pagado y para crecer.
Pero mientras tanto, no podemos olvidarnos que hay ecuatorianos que tienen que llegar a fin de mes y que tienen que tener este apoyo y esta solidaridad del resto del país. Ministro, el pasado 25 de noviembre, el presidente Lenín Moreno dijo que pues habíamos recibido un crédito de $500 millones proveniente del Banco Mundial. También el ministro Pozo confirmó que del Banco Mundial también se entregará adicionalmente una donación de $14 millones debido al buen manejo financiero que ha tenido el país, fueron las palabras del ministro de Finanzas. Usted ha dicho también que estos montos, las compensaciones me refiero, están financiados y que están confirmados el financiamiento. Hay mucha preocupación justamente de algunos sectores económicos porque dicen que de dónde van a sacar ese dinero para justamente financiar las compensaciones que anunció el gobierno. ¿De dónde van a salir esos fondos? ¿Del dinero que nos están dando a crédito los multilaterales? ¿De dónde va a salir ese dinero? Es del presupuesto general del Estado. Este anuncio se lo hizo porque hubo un trabajo previo con el ministro de Finanzas, quien se comprometió a encontrar la fuente de financiamiento para poder cubrirlo. Calculamos que serán aproximadamente $40 millones, beneficiarán a 580,000 ecuatorianos, 380,000 que ganan el básico y 200,000 que estaban afiliados a la Seguridad Social y que no han encontrado trabajo después de haberlo perdido durante la pandemia. Creo que es importante también, y lo ato a esta pregunta, que veamos cómo las diferentes políticas públicas se van entrelazando para lograr generar beneficios para la ciudadanía y la importancia de la responsabilidad con la que éstas se manejan. Recordemos que en el mes de marzo la discusión acerca del pago de la deuda en ese momento de 300 millones nos estaba poniendo al borde del default y por lo tanto cerrándonos la posibilidad de conseguir financiamiento adicional. En lo que va del año se han recibido más de $4,000 millones de organismos multilaterales. Esto, por la confianza que ha generado el Ecuador con sus decisiones, van a llegar más recursos entre este diciembre y el próximo año. Ha habido un anuncio de recursos de la CAF. Esperamos que el Fondo Monetario desembolse $2,000 millones adicionales y además hay recursos comprometidos para el próximo año. Por lo tanto, no podríamos sostener varias de estas políticas sociales importantes si es que no tuviéramos ese acceso a financiamiento exterior, si es que no tuviéramos la confianza de la comunidad internacional y si es que no estuviéramos dando muestras de un trabajo serio, articulado y pensado en el mediano y largo plazo. Usted ha hablado mucho del tema del desempleo, también de la cantidad de informalidad que hay en el país, sobre todo. ¿Cómo generar oportunidades justamente para más del 40% de ecuatorianos que trabaja precisamente en el sector informal? ¿Cómo generamos? Usted ha hecho un llamado a que la gente más bien se ubique por el sector formal. ¿Cómo generar esos empleos? Sí, en primer lugar, este es un problema estructural. Es un problema que el Ecuador ha acarreado desde hace muchísimo tiempo. Solamente en los momentos de alta bonanza petrolera hemos visto que en algo se reduce el nivel de informalidad, pero en general se ha mantenido muy, muy pegado a la realidad de la economía nacional. Y por lo tanto, las soluciones tienen que ser estructurales, las soluciones tienen que ir a fondo para luchar contra la informalidad. Había mencionado algunas: quitar barreras, quitar sobreregulaciones. A nivel de la normativa laboral tenemos algunos ejemplos. Hay una serie de contratos o de modalidades contractuales que han tenido varios años de vigencia en el Ecuador y que han generado poquísimas fuentes de trabajo. Hay contratos discontinuos del sector florícola que han generado en total cuatro contratos, Gisela, en todo el país. Contratos discontinuos en el sector turístico que no han generado ni una sola plaza de empleo. Y por otro lado, modalidades como el contrato de obra o servicio determinado por giro de negocio, en pocas semanas ha generado ya 20,000 contratos formales. Por lo tanto, este tipo de ejemplos nos tiene que servir para diseñar adecuadamente normativa y política pública que, quitando sobreregulación, quitando trabas innecesarias, pueda generar oportunidades para los ecuatorianos. En la misma línea tenemos que tratar de una manera muy seria reformas al Código del Trabajo que nos ayuden a permitir ese traslado adecuado de ecuatorianos hacia el sector formal. Y finalmente, creo que es sumamente necesario que las capacidades que se puedan generar, las nuevas capacidades que se generen en los trabajadores ecuatorianos nos sirvan tanto para optar por estos puestos de trabajo
que respondan a las realidades del mundo, como para también permitir a futuro nuevos emprendimientos y que esos trabajadores se conviertan a su vez en generadores de empleo. Hay algunos datos que son preocupantes. Los jóvenes tienen el doble de desempleo que el resto de grupos etarios. Las mujeres tienen no solamente un desempleo mucho más alto, sino tienen 45% menos de acceso al mercado formal de trabajo. Si es que no atacamos esos problemas, sin duda seguiremos repitiendo a lo largo del tiempo las mismas consecuencias de una política que no está logrando acercar tanto a trabajadores como empleadores, como prepararnos para el mundo del mañana. Ahora, ministro, entiendo que son cerca de 380,000 personas que ganan el salario básico y que unas 200,000 han perdido su empleo en el contexto de la pandemia, y que son este grupo el que justamente van a recibir estas compensaciones, y que se llegaría aproximadamente a 42.8 millones de dólares que va a invertir el gobierno en estas compensaciones por una sola vez. A estas personas. ¿Podemos explicar un poco cómo será el proceso? La gente que seguramente está esperanzada con esa compensación, ¿cómo va a adquirirlo y cuándo? Esos números son correctos, y lo que estamos buscando es un mecanismo que sea rápido, que no exija de los ecuatorianos tener que validar información ni datos, que sea transparente y que además sea simple. Y creemos que lo más fácil es hacerlo con la información que reposa en el IES, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Porque allí sabemos, con esos datos, primero, el monto de afiliación de los ecuatorianos que están con trabajo en este momento. Y por lo tanto, podemos saber cuáles son esos 380,000 ecuatorianos que ganan el básico de acuerdo a las encuestas del INEC. Y en segundo lugar, tenemos también en el IES el registro histórico de quienes tenían una afiliación durante la pandemia, la han perdido y no han logrado recuperarla. Por lo tanto, cubrimos el primer aspecto importante, que es tener información confiable y transparente. Y el segundo aspecto que es importante, el que las transferencias se puedan hacer de manera rápida sin depender de demasiados pasos administrativos o trabas administrativas. En el IES se generan cuentas individuales para cada uno de los afiliados. Tenemos cuentas alrededor de la cesantía, de los fondos de reserva, etcétera. Por lo tanto, es muy fácil que el IES sea un vehículo para trasladar los recursos desde el gobierno central hacia los ecuatorianos. Y creemos que esa será la forma más rápida. Lo que estamos buscando es que idealmente en el mes de enero ya tengamos hechas estas transferencias y que por lo tanto los ecuatorianos tengan ese alivio que tanto necesitan. Ministro, yo le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros, por la explicación, y esperemos que esto sí genere un alivio en las familias ecuatorianas que tanto han sufrido durante esta temporada de crisis por la pandemia y por la situación económica. Muchas gracias, Gisela. Ha sido un gusto. Agradecemos al ministro de Trabajo, Andrés Ich, por habernos acompañado en esta entrevista. 13 horas con 35 minutos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.